Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Meridiano 64. El presidente Javier Milei tiene de alguna manera rasgos compatibles con el kirchnerismo, con el peronismo, por esta necesidad de choque constante, política de látigo y chequera, como se le llamaba en algún momento. Además, el gobernador Martín Yarlora busca refinanciar la deuda en dólares con unos bonos en pesos. ¿Es correcto? ¿No es correcto esto? Además, ¿qué se debe hacer con la edad jubilatoria? Van a ser algunos de los temas que vamos a charlar hoy con nuestro invitado. Estamos hablando de Osvaldo Giordano. Hace relativamente poco salió de la Administración Nacional de Seguridad Social, está a cargo del IERAL y fue ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Osvaldo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Osvaldo, ¿cómo tomó finalmente su salida? Y si podríamos conversar sobre esto que se dice de que Milei tiene los mismos modales que el kirchnerismo o que lo más rancio del peronismo. Seguro tiene los rasgos de Milei, no creo que sean comparables a lo del kirchnerismo. Y bueno, tiene sus particularidades, esa forma tan directa, visceral, instantánea de tomar reacciones que obviamente chocan y generan un montón de problemas. Un presidente que está permanentemente con un tuit sin mediación, sin pensar, sin meditar, es un riesgo que bueno, se ven las consecuencias. Y por ahí le ha tocado pedir disculpas, como fue con el caso del expresidente Alberto Fernández, cuando hablaba de que tomaba una marca muy cara de champán y resulta que Fernández era astemio. Es que cuando vos estás en ese ritmo, la cantidad de claro, errores es natural que ocurran y por eso me parecería, por lo menos en mi gusto, sería una actitud más prudente, con más filtros, más serena, más abocada a la gestión y menos a la comunicación. Pero bueno, son rasgos de su forma de ser, creo, ¿no? Gran parte de las primeras medidas del gobierno de Milei fueron siempre anunciadas en la campaña, no hubo prácticamente cosas ocultas. ¿Cuánto lo ha sorprendido y cuánto entiende además usted que va a durar la paciencia que le está teniendo la gente, esta famosa luna de miel, estos famosos primeros 6 meses de gobierno? La verdad sorprende la paciencia porque el dolor, el sacrificio que está haciendo la gente es enorme, pero creo que él ha sido lo suficientemente inteligente para demostrar que este dolor no es consecuencia de sus políticas, sino de un montón de errores cometidos en el pasado, particularmente el último gobierno, pero no es solo la culpa de él. Entonces, traslada, digamos, la responsabilidad y creo que la gente hastiada de que nos vaya tan mal por tanto tiempo y por tanta cantidad de errores que se han cometido en el pasado, le dan esa cuota, digamos, de flexibilidad y esa vocación, digamos, de soportar esta situación tan difícil que no solo la miden las encuestas, sino el hecho de que, bueno, la gente evidentemente está dispuesta a soportarlo. ¿Cuánto dura? La verdad no me atrevería a decir. A mí me sorprende que por menos, digamos, en otros momentos hubiese habido grandes conflictos. Hoy estamos en niveles, por ejemplo, de salario, de jubilaciones inferiores a las del 2002. Recuerden lo que fue el 2002 en la Argentina. ¿En cuanto a poder adquisitivo, dice usted, Osvaldo? Exactamente, sí, la caída es brutal. Fruto, bueno, de la inflación, que es altísima. Entonces, está dando un título que estamos peor que en el 2002 en poder adquisitivo, es gravísimo lo que dice. Sí, no lo digo yo, digamos, lo dicen las estadísticas del INDEC, claro. Tanto en jubilaciones, claramente, y salarios parecidos. Salarios estamos en un nivel muy parecido. Así que eso que implica, bueno, un tremendo sacrificio de la gente, que me parece que es una apuesta, decir, bueno, estoy harto de estas malas políticas y cree y confía que este gobierno va a ser capaz de rectificarlas. El programa pasado hicimos un informe y me atrevo a decirle que hay vastos sectores que son trabajadores profesionales y en blanco, y no solo que están bajo de la línea de la pobreza, sino que ahora ya están bajo de la línea de la indigencia. Le puedo dar el ejemplo de los médicos, el ejemplo de las enfermeras, el ejemplo de las maestras. No, es tremendo cuando uno ve la estadística, bueno, es una estadística, pero uno piensa, bueno, ¿qué significa eso? Y es una pérdida de ingreso brutal.
que no empezó ahora, no empezó con este gobierno, ya incluso a fin del año pasado ya había arrancado, y que se da en un contexto, ¿no?, de que llevamos décadas de estancamiento, de decadencia, pero bueno, la caída de los últimos meses es muy fuerte y un tremendo sacrificio de todos. ¿Pronostica esta promesa de que la casta tenga que tener miedo en cuanto a los recortes que haga el presidente? Podríamos nombrar las castas de la obra pública, que de cierta manera la cortó. La parte de la política todavía no se ha cortado. 4.500 empleados tiene el Congreso. La casta de los registros del automotor, que tuvieron que volver atrás con este 400% de aumento que habían dado. Mira, si uno mira cómo bajó el gasto público de una manera impresionante entre este año, pero el grueso ha sido licuación, es decir, no actualizar, por ejemplo, la jubilación al ritmo de la inflación, y eso te da una baja de gasto. Eso explica más de un tercio, 40% de la baja del gasto es esfuerzo de los jubilados. El 40%. El 40% sale de los jubilados. Jubilados y algunos planes sociales. Sí. Después sí, se cortó la obra pública, pero se cortó de una manera indiscriminada, es decir, no hay más obra pública a nivel nacional, lo cual tampoco es sostenible. Es decir, el mantenimiento de la ruta hay que hacerlo, porque en algún momento el bache no va a dejar pasar, o otras obras de infraestructura. Se cortó parte de los subsidios, se aumentó la tarifa, pero gran parte de la baja de subsidio es que Camesa dejó de pagarle a las generadoras de energía eléctrica, lo cual tampoco es sostenible, porque la generadora tiene que comprar combustible, tiene que hacer mantenimiento. Digamos que no se redujo el gasto, o sea, no hay déficit cero, sino que se han pedaleado los pagos, podríamos decirlo. Hay mucho de eso. Incluso, bueno, a los jubilados, más allá de las cuestiones éticas y sociales, ¿no?, en el medio, muchos jubilados van a hacer juicio, con lo cual lo que te ahorraste ahora lo vas a pagar más adelante cuando tengas que pagar el juicio. De manera que es fenomenal, es un hecho inédito, digamos, o con poco antecedente en Argentina tener superávit. Era necesario, sin duda no podemos seguir gastando siempre por encima de lo que tenemos, pero tiene una base muy endeble que rápidamente hay que buscarle la manera de que sea más sostenible. De 2002 a 2007 tuvo superávit Argentina, ¿no? Tuvo un pequeño periodo entre el 2002 y el 2007, pero también con una contabilidad algo creativa, en el sentido que en esa época, recuerden que la deuda estaba en default, entonces los intereses de la deuda no se registraban como gasto. Los jubilados en ese momento sufrieron muchísimo porque no había movilidad, y ahí se generó un montón de juicios que después hubo que pagar. De manera que Argentina debe tener medio siglo de déficit fiscal. Bien medido, tenemos medio siglo. Y en eso yo creo que es un gran acierto del gobierno, es decir, no podemos vivir así. Lo que es obvio para la familia, para una empresa, en el Estado es toda una novedad, y ahí yo creo que hay un enorme mérito del gobierno. Ahora, ¿cómo lo logras? No es lo mismo posponiendo pagos, como una familia, bueno, dejo pagar la tarjeta de crédito, no pago la luz y no pago el alquiler, sí, tengo superávit, pero ¿cuánto me dura eso? Algo de eso hay en esto. Y entonces se requiere rápidamente buscar una manera distinta de lograr el equilibrio fiscal. Osvaldo, usted vino a nuestro programa, no recuerdo precisamente si fue en el año 2022 o 2023, presentó su libro Una vacuna contra la decadencia. Quiero consultarle sobre el tema de las jubilaciones, las personas que han aportado durante décadas y cobran, vamos a decir, lo mismo que una persona que no aportó, y el tema de si existe o no la necesidad de incrementar la edad jubilatoria. Recordemos que en la mayoría de los gremios es de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres. Mira, mirando demográficamente la situación de la Argentina comparada con otro mundo, si no hay un dato exacto, pero 65 años no estaría tan desfasado de la realidad demográfica argentina. Pero en Argentina hay que muy poca gente, si bien el régimen general de 65 años, muchísimos regímenes especiales, uno es el de las mujeres, tiene mucho menos de 65. Entonces, yo creo que la gran transformación sería que todos seamos iguales. Bien, pero no puede tener que ver con los trabajos insalubres, por ejemplo, el trabajo insalubre que hace una maestra, el trabajo insalubre y de riesgo que hace un policía, que tienen otra edad jubilatoria. Ahí entramos en un terreno complicado, pero yo creo que habría que buscarle la vuelta para que esa gente
que por ahí tiene una tarea que es muy difícil de desarrollar a determinada edad, bueno, haga otra tarea. Pero bueno... Usted dice que siga, por ejemplo, el policía trabajando, observando las cámaras de seguridad. Tareas administrativas, que hay mucho, digamos, bueno, u otras funciones, pero un policía que se jubila a los 40 y pico es actuarialmente imposible de financiar, porque gente aportó menos del tiempo que va a estar cobrando y eso hace muy difícil. Pero hay otro incluso... con menos justificación desde el punto de vista de la tarea, que tal vez hace algunas décadas sí eran tareas. ¿Se refiere usted a las jubilaciones de privilegio, como ejemplo lo de los políticos? Hay de eso, hay mucho. Yo creo que si la Argentina fuéramos a un esquema donde todos los iguales tengamos el mismo tratamiento previsional, ya eso sería una gran revolución porque desaparecerían un montón de privilegios y eso ahí ganaríamos en equidad y en solvencia financiera. La edad hoy, 65, como te digo, no está muy desfasada. Obviamente que habría que ver que a futuro la tenemos que actualizar, es decir, no solo que estamos complicados hoy, sino que la tendencia es que vamos a estar cada vez peor. Le consulto porque es interesante. Argentina es un país que está en vías de subdesarrollo. Entonces, si uno observa la pirámide poblacional, va a ser una pirámide de una base grande por esta situación de subdesarrollo que tenemos. No es Japón, que tiene una pirámide invertida y tiene mucha gente mayor de edad. Digamos, la esperanza de vida se va a reducir y se está reduciendo al calor de las malas políticas que llevamos hace décadas. Sí, pero el cálculo demográfico muestra que Argentina, como el resto del mundo, va a tender a envejecerse. La natalidad está bajando y en general la expectativa de vida está aumentando. Eso no es algo que cambie de un día para el otro. Obvio. Sí. Pero en 10 años sí. Entonces deberíamos ir actualizando. ¿Usted dice cada 10 años actualizarlo o sentarse a charlarlo al menos? O todos los años aumentar un mes, que es nada, pero bueno, cuando pasaron 10 años es que son 10 meses y más o menos la expectativa de vida en Argentina aumenta un mes por año, de manera que una actualización como esa no cambia tanto y es buena desde el punto de vista de la solvencia. Y así hay muchas cosas, vos señalabas, por ejemplo, esta de tratar igual el que aporta el que no aporta, cómo se calcula el haber, las pensiones se crearon en un momento donde la mujer no trabajaba, hoy trabaja, hay acceso a la jubilación universal porque la PUAN se la da a todo el mundo, entonces hay muchos temas para revisar que ayudarían a un sistema mejor y evitar esto, ¿no? Que si no lo hacemos terminamos ajustando como ajustamos ahora, es decir, a todo el mundo le licuamos la jubilación y somos muy injustos con gente que hoy ya no tiene mucha manera de defenderse, porque ya está en una etapa de la vida donde... Es prácticamente un genocidio lo que están haciendo. La exterminación sistemática del jubilado con el ingreso. A todos nos afecta, pero bueno, cuando te agarran una edad donde ya no tenés muchas chances de que no tener ingreso, obviamente es mucho más injusto. Osvaldo, el gobernador Martín Zarzora ha decidido implementar una herramienta para refinanciar la deuda en dólares de la provincia con bonos en pesos. ¿Cómo lo ve a esto? No conozco exactamente el planteo. La deuda en dólares está calzada con activos que tiene la provincia. Pero recuerdo el gobernador Schiaretti cuando terminó su ciclo, hizo como un balance diciendo, bueno, había más de 1.000 y pico de millones de dólares en activos, que más o menos es el vencimiento de este año y buena parte del año que viene. Es decir, hay 2 años que están reservados, de manera que por ahí no debería haber problema. El problema sí, que es la brutal caída en la recaudación, porque esta recesión, la reforma de ganancia el año pasado le pegó muy fuerte a las provincias, generan... Pero era ilógico que una persona que estaba ganando $700, $800 tenga que tributar ganancias. Sí, pero también es ilógico que arranquen 3 millones ahora, digamos. Yo creo que nos fuimos de un bando al otro y deberíamos tener algo más razonable. ¿Por qué es ilógico si cuando Domingo Felipe Cavallo instaura el impuesto a las ganancias era $10.000 el piso? No, ganancias viene de la década del 30, no recuerdo en esa época. Me refiero a cuando Cavallo eran $10.000. Y ahora, a ver, con lo que es el costo de vida, Osvaldo, discúlpeme, no me parece nada malo que sea 3 millones. Si uno habla que necesita 871.000 para no ser pobre, ¿cuánto se necesita para ser de clase baja? ¿Cuánto se necesita para ser de clase media? Y ya cuando uno es de clase media alta tiene que tributar eso. Sí, lo que pasa es que vos a niveles más bajos tenés una carga impositiva más alta, porque, por ejemplo,
las cargas sociales se pagan hasta 1,5 millones más o menos. A partir de ahí quedan congeladas. Es decir, una persona de 2 millones de pesos tiene menos impuestos que una que gana 400.000 pesos. Entonces, son regresivos entonces. Son muy regresivos. Entonces el impuesto a la ganancia, no como los tradicionalmente lo tenemos, ¿no? De que vos entrabas y ya pagabas 35%, que era una locura, pero sí algo más gradual, que creo que es algo intermedio. Me parece que el planteo del gobierno en el sentido va en el sentido correcto, es decir, bueno, algo más suave, ¿no? de aporte. ¿Y significa algo eso finalmente en la recaudación? Digamos, de decir, los que van a tributar los que ganan más de 3 millones. ¿Qué incidencia tiene? ¿Cuánta gente gana hoy más de 3 millones en Argentina? No, muy pocas. El tema, bueno, que si empieza antes, bueno, va a haber más gente. A ver, en la situación hoy de Argentina es muy difícil todo. Si uno mira hacia dónde uno debería ir, dice, bueno, ¿qué hacen los países bien organizados? Y bueno, tienen como sistema, como impuestos, 2 pilares, además de las cargas sociales, el impuesto a las ganancias y el IVA. Esos son los 2 grandes impuestos. Lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos un desorden de distintos tipos de impuestos, pagamos por todos lados. Encima el Estado te devuelve poco de esos impuestos, porque bueno, yo puedo pagar, si pago ganancias, pero si bueno, tengo un buen servicio de transporte público, escuela pública, salud pública, seguridad pública, bueno, hay un montón de gastos que nosotros hacemos. Son porcentajes suecos con servicios africanos. Claro, ese yo creo que es más el problema y no enojarse con ganancias. Yo creo que tenemos que enojar con las otras cosas, pero los países bien organizados tienen un impuesto a las ganancias que arranca en salarios incluso mucho más bajos que la Argentina, insisto, con unas escalas suaves, y tiene un Estado que devuelve con servicios. Si usted tuviera que definir qué tan importante es que se logre la sanción de la ley Ómnibus para enderezar el destino del país y que Milei le encuentre la vuelta a la economía y luego a la confianza, ¿cómo la definiría la ley? A ver, desde el punto de vista político, muy importante, porque es como señalar si el gobierno es capaz de acordar políticamente su plan de gobierno o no, y entra en un conflicto que dice, bueno, hasta el 2025 no hacemos nada y vamos a seguir mal como estamos ahora hasta el 2025, lo que sería una cosa dramática no solo para el gobierno, sino para todos los argentinos. Entonces, desde el punto de vista político, muy bueno. Desde el punto de vista de los cambios que necesita la Argentina, también tiene aportes interesantes. No nos resuelve todos los problemas, ni mucho menos. Muchas de las cosas que hay en la ley en realidad son cosas que después tiene que el gobierno tener capacidad para instrumentarla, que hasta ahora no lo ha demostrado. Parte de la reglamentación. Muchísimo de reglamentación, muchísimo de gestión, muchísimo trabajo que hoy no se ve, digamos, que el gobierno tiene. Entonces, no nos vayamos a comer la amague de decir, bueno, la ley y todos felices, porque no es así. La mayoría de las cosas son delegaciones para que el gobierno haga algo. Después hay que ver si el gobierno es capaz de hacerlo. Y quedan un montón de temas abiertos. De hecho, el Pacto de Mayo es una agenda mucho más abarcativa, mucho más transformadora, que yo creo que es imprescindible. Por eso, ¿es bueno lo de la ley? Sí, es bueno que se firme el Pacto de Mayo, sí, pero es una agenda larga. Es decir, hemos acumulado muchos problemas, por lo tanto, es mucho lo que hay para hacer. Osvaldo, para pasarlo a la economía diaria, a la tremenda inflación que hemos sufrido en los últimos meses, 70 y pico %, incluso inflación en dólares. ¿Usted cree que la remarcación fue excesiva previendo un escenario mucho más catastrófico del que se dio? Si la falta de convalidación de la gente puede hacer que bajen los precios. Le cito un ejemplo. El año pasado un Fiat Crono 0 kilómetro costaba 13, 14 mil dólares, hoy vale 21 mil dólares. La gente no lo convalida, por eso que cayeron 40% las ventas. Los precios del supermercado también. ¿Hay margen para que los precios sigan aumentando? ¿Se va a frenar la inflación por esta caída de la demanda? ¿Se tiene que volver a reacomodar esto en precios relativos y en precio en dólares? Sí, tenemos un proceso de reacomodamiento brutal. Es decir, la inflación que tuvimos brutal y seguro que en ese marco de caos hubo de todo, de gente que aprovechó, gente que por precaución o por ignorancia, digamos, se equivocó en la fijación de precios y que ahora va a tener que ir adaptándose. Es caótico y es propio, ¿no? Un proceso caótico, lo que vos describís y señalás, y debería irse acomodando, y obviamente, digamos, esta tremenda recesión, caída de ingresos, caída de consumo, va a forzar a la caída. Lamentablemente,
es así, digamos, habíamos llegado a un punto, no perdamos vista, ¿no? En diciembre estábamos coqueteando la hiperinflación, es decir, estábamos en una situación muy caótica. De hecho, 35% fue la de Córdoba en un mes. Una cosa impresionante. Entonces, lamentablemente son las consecuencias, ¿no?, de haber hecho tan mal la política durante tanto tiempo, lo estamos pagando ahora. Y la parte de la confianza, le pregunto también. La confianza, digo, ¿cómo hace el gobierno para generar confianza en el inversor? Es decir, que una empresa o algo invierta en la Argentina en vez de invertir en un país vecino. Claramente es la agenda de transformaciones. Es decir, lo que el gobierno puso, por ejemplo, en el Pacto Mayo, ¿no? Cambiar el régimen tributario, la legislación laboral, el régimen de coparticipación, integrarse inteligentemente al mundo, todos esos temas. Si el gobierno demuestra que es capaz no solo de decirlo, lo cual no es poco, ha sido capaz de ponerlo en la agenda, pero instrumentarlo, para lo cual necesitas pericia política para que por lo menos la oposición dialoguista te apoye, y pericia de gestión para después llevarlo a la práctica, ahí yo creo que cambia el humor, y aun cuando sean cambios que por ahí demoren tiempo en implementarse, pero si hay confianza... ¿Puede darnos un ejemplo? En la previsional, por ejemplo, si mostramos que de este desorden que tenemos en materia previsional somos capaces de crear una ley más consistente, más justa, más coherente, que demuestre que en lugar de ir hacia una situación explosiva estamos controlando ese problema, eso genera confianza. ¿Y cómo hacemos para que eso no explote por el otro lado? Teniendo en cuenta que el 40% de la economía y de los trabajadores están en negro. Es que yo creo que si tenemos un mejor sistema tributario, si tenemos una mejor legislación laboral, ese problema tiende a resolverse. No digo que se resuelva un día para el otro, porque detrás de la informalidad... Una persona de 50 años de repente que ha trabajado toda su vida en negro, que se encuentra sin aporte jubilatorio, ¿qué se hace con esa persona? Un sistema no contributivo, como hace todo el mundo. Lo que no podemos hacer es estas moratorias donde le decimos, bueno, simulá que trabajaste, porque inventamos entonces que aporte, que los devolvés, digamos, una cosa muy atravesada que ningún partido del mundo lo hizo. Sí, un no contributivo acorde, digamos, a que esta persona no tuvo la posibilidad de aportar. Pero si resolvemos todo eso, van a aparecer las inversiones, va a aparecer la generación de empleo y se empiezan a aliviar todas estas tensiones sociales. Lo paso a algo más de la diaria todavía y hablando de la cuestión municipal. Desde su mirada, ¿es correcto que el municipio sostenga tan abultados subsidios al boleto urbano de pasajeros? Me parece que se nos fue la mano con el tema de los subsidios en todos los servicios públicos, y esto, ¿no?, de hacerlos universales y que cubran a todo el mundo, llegó a lo que llegó, es decir, que no lo podemos pagar, porque bueno, lo que no pagamos en tarifa lo tenemos que pagar por otro lado, en inflación, digamos, porque emitimos para eso. Entonces, creo que tenemos que pasar una etapa donde los subsidios sean mucho más focalizados. Entonces, gente de bajos recursos, chicos que van al colegio y que pertenecen a... Es decir, que los chicos de un hogar humilde no dejen de ir al colegio porque no pueden pagar el boleto, obviamente que hay que subsidiarlo. Ahora, mis hijos, yo le puedo pagar el boleto, no se vea ninguna razón por la cual... Pero sí podrían tener el subsidio de solicitarlo. Hoy sí, yo creo que ese es un error. Y hoy está habilitado esto de haber sido tan abierto, yo creo. Ahora, que... pero es tanta la incidencia de los chicos como sus hijos de una posición económica acomodada que soliciten un subsidio. No conozco precisamente el tema del transporte, pero si vos sumás a eso, claro, la tarifa eléctrica, si tú sumás el gas, si sumás todos estos subsidios, bueno, llegamos a lo que tenemos hoy, que además contribuye a otras deficiencias, ¿no? Cuidamos muy poco la energía eléctrica, cuidamos muy poco el gas, entonces desperdiciamos recursos, vamos contra el medio ambiente, si tienen todos unos efectos negativos que yo me recuerdo, digamos, en mi infancia, bueno, el cuidado que teníamos con la energía eléctrica, el gas era... Por el costo que teníamos. Por el costo que teníamos. Entonces, bueno, nos daba una señal de decir, mira, obviamente no, la gente no puede quedarse sin gas, sin agua, sin electricidad, pero sí darle una señal de que hay que cuidarla. Porque quizás nunca resulte caro aquello que se regala. Osvaldo, ha sido un gusto esta charla, le dejamos las puertas abiertas en nuestro programa como siempre para otra ocasión. El gusto es mío, así que pronto estaremos vueltos por acá. Bueno, muchas gracias.